Hola jóvenes, nuevamente hoy vamos a ver una parte de la clase. Este va a ser un resumen de lo que hemos venido hablando en las clases. El día de hoy en este video vamos a analizar sobre la línea leucocitaria, únicamente línea leucocitaria, y les voy a mostrar las partes más importantes, más significativas y de mayor práctica clínica. Para que eso hay que fijarlo en la mente y recordar todo el resto de información que ustedes puedan ir leyendo. Para iniciar les voy a mostrar algunas diapositivas sobre la línea mieloide, es la línea leucocitaria. Ahí recuerden que hay leucocitos granulocitos y agranulocitos. Pero recuerden, este es un énfasis que voy a hacerles para recordar siempre. Entonces, en forma general, vamos a encontrar que el recuento diferencial de los leucocitos totales, que en general se puede considerar normal, de 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Hay algunas variantes de acuerdo a la bibliografía que revisen, pero en términos generales esos serían los valores que podemos encontrar como normalidad. Dentro de estos leucocitos existen el diferencial de neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y los basófilos. Recuerden ustedes que los neutrófilos son los polisegmentados también, y en porcentajes, en una cuenta de 100 leucocitos, veremos que el 60 a 70% corresponden a los neutrófilos. Los linfocitos representarán este 30 a 40% de ese recuento. Los monocitos, de forma general, se acepta que las normalidades son menores a 10%, los eosinófilos de 1 a 2 y los basófilos es menor a 1. Entonces recuerden este recuento diferencial, porque es un parámetro que siempre debemos ver en las biometrías hemáticas. Entonces, siguiendo con este tipo de comentarios, los leucocitos tienen algunas variantes. Pueden estar altos o pueden estar bajos, o normales como corresponde. Pero si en una biometría hemática vemos que está alto, por ejemplo, ese término se conoce como leucocitos. Cuando están bajos se conoce como leucopenia. Pero ¿qué significa que tenga elevación, que tenga una leucocitosis? Para empezar, leucocitosis, les aclaro, no es sinónimo de infección. No es sinónimo de infección. Su principal significado en términos patológicos indica un proceso inflamatorio, ¿sí? Que puede ser de diferente etiología, pero no es sinónimo de infección. Es decir, que leucocitosis no es igual a dar antimicrobianos. Pero esa leucocitosis tiene diferentes causas. Quizá las principales son estas que están aquí enlistadas. Hay leucocitosis fisiológicas, por ejemplo, durante el ejercicio, sobre todo el ejercicio extremo, un ejercicio que requiere un gran esfuerzo físico. Eso va a hacer que haya elevaciones transitorias de los leucocitos, que a los pocos minutos disminuirá, pero podría ocurrir en ese momento. Las causas inflamatorias, les decía que la leucocitosis significa un proceso inflamatorio. Entonces, causas inflamatorias hay muchas. Quizá de las más representativas, las más icónicas, y por su forma súbita en que puede ocurrir, es la apendicitis aguda, que es un proceso inflamatorio agudo. Y también el proceso inflamatorio puede ser infeccioso, que es la otra causa frecuente de leucocitosis. Los procesos infecciosos generalmente ocurren en infecciones por microorganismos bacterianos. Pero también hay causas neoplásicas, entonces siempre debemos tener
presente la historia clínica. Recuerden que para interpretar una biometría hemática siempre la clínica es mandatoria en todas las situaciones. O también hay medicamentos que podrían causar una elevación transitoria de los leucocitos. Por ejemplo, los esteroides al inicio, sobre todo del tratamiento o dosis bajas, puede haber una ligera y transitoria elevación de los leucocitos. Posteriormente se verá que hay afección de la inmunidad. Pero ¿qué ocurre cuando es la disminución de la leucopenia? La disminución del número de leucocitos, que se conoce como leucopenia. Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos de pensar cuando estemos hablando de esto? Que puede ser una falta de producción de leucocitos, es decir, que la médula ósea no está produciendo suficiente o que está produciendo pero no permiten salir a la circulación periférica o que se destruyen también en la circulación. Hay causas farmacológicas también, entonces hay medicamentos que pueden causar una depresión del recuento leucocitario. Por ejemplo, lo más clásico son los antirretrovirales que pueden causar leucopenia, ¿sí? O los antineoplásicos también pueden causar leucopenia. Entonces siempre hay que tener en mente todas las posibles causas. Aquí menciono lo más significativo. Y las neoplasias también. La neoplasia propia de la médula ósea como una leucemia linfoblástica aguda o la infiltración de la médula ósea por un linfoma que puede causar también leucopenia. Siguiendo con la línea leucocitaria, la leucocitosis, como les decía, es de 5 a 10.000 son los normales, entonces la leucocitosis es mayor a 10.000 leucocitos. El ejercicio, el estrés, la fiebre, también es otra causa, aunque no es un estado fisiológico, pero sí es una elevación transitoria que puede producir leucocitosis. Las infecciones, el proceso inflamatorio, los esteroides, como ya les había comentado, las leucemias, les dije que la leucopenia puede ser también causada por eso, pero también puede dar leucocitosis. Leucopenia menor a 5.000. Las infecciones virales es una causa frecuente de leucopenia, infección viral. Las leucemias, la inmunosupresión, les dije los antineoplásicos, incluso la salmonelosis. ¿Por qué? Porque hay una interleucina depresora de la médula ósea. Entonces va a causar salmonelosis. Este es un hallazgo no frecuente, pero es que sí podemos verlo cuando analizamos con detenimiento una biometría hemática ante un cuadro clínico muy sugestivo de salmonelosis. Esa interleucina depresora de la médula ósea es lo que nos va a causar leucopenia, pero al tratar la salmonelosis esta leucopenia se recupera. Y la cirrosis con hiperesplenismo. Recuerden que el vaso es el principal atrapador de eritrocitos, de leucocitos, de plaquetas. Y en este caso, hablando de leucocitos, ahí se atrapan esos leucocitos y va a causar una leucopenia. En el alcohólico crónico, este es un hallazgo muy frecuente. Y hablando del recuento diferencial, de cuántos neutrófilos, linfocitos, etc., debemos hacer ese análisis también para poder identificar la posible causa de la alteración. Vean ustedes, si vamos de los que son de mayor cantidad a menor cantidad, los neutrófilos son el de mayor cantidad. Pero la neutrofilia, ¿qué significa? Significa una elevación de los neutrófilos. Si dijimos que 60-70% es lo normal de neutrófilos, entonces neutrofilia significará arriba de 70%. ¿Y cuáles serían las posibles causas de esa neutrofilia? Son estas, la inflamación aguda que les había comentado, el ejemplo clásico es la apendicitis aguda. Hay infección aguda de, por ejemplo, pielonefritis, faringitis aguda, neumonía, serían las causas principales, neumonía bacteriana. O traumatismos también causan neutrofilia. El traumatismo no es un proceso infeccioso,
es inflamatorio, entonces hay neutrofilia también. La linfocitosis, recuerden, las leucemias, la leucemia linfoblástica aguda sobre todo es la que causa linfocitosis. Y los virus, hay linfocitosis. Recuerden, antes dijimos que causaban las virosis leucopenia, y sí hay leucopenia. Pero en el recuento diferencial nosotros vamos a ver cómo los linfocitos se elevan más que los neutrófilos. Recuerden, neutrófilos normalmente es mayor y luego siguen linfocitos. Pero en las infecciones virales, aparte que el recuento total de leucocitos baja, pero el recuento diferencial cambia. Entonces hay linfocitosis predominando a la neutrofilia. Y eosinofilia, como todos ustedes creo que ya saben, los parásitos es un ejemplo clásico de que haya eosinofilia. Las alergias, el síndrome hipereosinofílico. Sin embargo, también en la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya se considera, cuando tienen un recuento alto de eosinófilos, es un parámetro de laboratorio que nos da pauta a cambiar el esquema de tratamiento para agregarles esteroides en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Sí, y luego en la parte contraria, la neutropenia, por ejemplo, disminución de la cuenta normal del diferencial de neutrófilos, que era de 60 a 70%, es menor a 60%. Las causas posibles son, el más frecuente es el virus de la inmunodeficiencia humana o terapia con inmunosupresores. Serían las causas más frecuentes de encontrar neutropenias. Recuerden, el paciente neutropénico es un paciente inmunocomprometido. Entonces, en estos casos es necesario dar un tratamiento antimicrobiano de protección profilaxis. Y los monocitos, la elevación, la monocitosis, significa algún problema. Debe haber un problema. Las causas más frecuentes son las infecciones crónicas. Por ejemplo, la tuberculosis podría tener elevación moderada o leve de los monocitos. O la leucemia mielomonoblástica, monocítica crónica. Entonces serían las posibles causas de estas alteraciones del recuento diferencial. Y para terminar con esta gráfica les quiero mostrar estas células que representan. Por ejemplo, vean esta célula del centro, es un leucocito con un núcleo en herradura. El núcleo en herradura no está segmentado. Esa característica morfológica es de un neutrófilo encallado, o sea, en otra homonimia es una banda, ¿sí? Aquí también esta es una banda, sin embargo vean que ya se va fraccionando, segmentando su núcleo, no está bien segmentado, pero ya está perdiendo la característica del núcleo en herradura, sin embargo todavía está en su periodo de inmadurez. Y el que tenemos acá ya está segmentado su núcleo, entonces ya es un polimorfo nuclear, un neutrófilo maduro. Otra característica de acá es que se ven pocas plaquetas, entonces por apreciación podríamos decir que tiene disminución de las plaquetas. Entonces, si hay alguna pregunta, háganmelo saber en la clase o a través de un comentario. Espero que esto les haya gustado y nos seguiremos viendo en las clases y a través de estos videos. Gracias, bye.